Iglesia que Cristo fundó. Yo pertenezco a la Iglesia Católica. Y pertenezco a la Iglesia Católica porque según las Escrituras, Jesucristo fundó una iglesia, y está escrito en Mateo 16, 18, que pueden buscarlo, a ver, los ayudantes. Mateo 16, 18, Jesucristo funda una iglesia. Y esto es claro. Si Jesucristo funda una iglesia, esa iglesia tiene que existir a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia debe existir esa iglesia. Y tenemos constancia tanto en la Biblia como en la historia que la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Mientras encuentran la cita, ustedes verán cómo podemos demostrar en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000, que Papa existía, que dijo, que escribió, que hizo. Incluso historia de papas que no se portaron muy bien. Y eso está en la historia, eso no se ha borrado, eso está en la historia. Entonces, la iglesia ha tenido toda la historia, y la historia es lo que ha sucedido en la humanidad. Eso está escrito. Y esa iglesia católica la funda Jesucristo en Mateo 16, 18, léalo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí vemos entonces que Jesucristo sí tiene una iglesia porque habla en singular. Mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Qué significa la iglesia mía de yo? Y aquí nos da una característica. La funda en la persona de Pedro. Tú eres Pedro. Si recordamos en Juan capítulo 1 versículo 42, Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Y Jesucristo, a propósito, le cambió el nombre. Cuando se encuentra con Pedro por primera vez, en San Juan capítulo 1, versículo 42, lo encuentra, le dice, tú te llamas Simón, y en castellano, se lo traduzco en castellano, y yo te voy a colocar el nombre de piedra. ¿Con qué finalidad? Ahí en el momento Pedro no entendió por qué le cambió el nombre. Ponga cuidado. Juan 1:42. A ver, ¿ya lo encontró? Si lo encontró el hermano, por favor, léalo. Sí. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Escuche. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Sigue. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Entonces Pedro viene de piedra. Y Pedro no se llamaba piedra, Pedro se llamaba Simón. Simón, que era algo así, dicen los que estudian esas cosas, dicen que era algo así, que venía como de algo, ¿cómo es? De lo que es doblengue, ¿cómo es? Blandengue, gracias por la palabra, gracias. Y Jesús le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, piedra. Entonces ya descubrimos que el que se llama Pedro no es Jesús. El que se llama Pedro es Simón. Jesús se lo cambió. Ahora en Mateo 16, 18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no es verdad que Jesucristo volteó el dedo y dijo a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, y míreme bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No. Bien le había cambiado el nombre a Pedro, con una finalidad de que fuera piedra dentro de la iglesia. ¿Y le va a quitar el puesto a Jesucristo Pedro? No. Efesios capítulo 2 versículo 20. Jesús es piedra angular, Pedro es piedra, y usted y yo somos piedritas. Sí, porque en aquel tiempo la mayoría de construcciones era de piedra. Y ustedes lo verán en Efesios capítulo 2 versículo 20 en adelante, como San Pablo dice que no hay problema. Léalo, hermano, o alguien que lo encuentre. Léalo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento de las bases. Las bases eran de piedra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Siga. Siendo la
principal piedra de ángulo, Jesucristo La mismo. principal piedra del ángulo es Jesucristo, pero los apóstoles no dejan de ser el fundamento, la base, no la dejan de ser. No le quita el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular del ángulo, la principal piedra del ángulo. Pero los apóstoles son base, son piedra, fundamento. Y luego nosotros también somos piedritas. Sigan adelante para que se den cuenta que también nosotros somos piedritas. Dale. 21. Sí. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Sí. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también estamos allí. Ya vamos como llegando al techo. Pero ya somos edificados en ese templo que lo estamos mostrando. Entonces, no le quita el puesto. Ahora bien, cuando viene San Pablo no conocía a Jesucristo ni conocía la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, nos narra San Pablo la estrellada que él se llevó por no conocer a Cristo, por no conocer la iglesia. Ustedes recuerdan cuando se estrelló San Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando iba camino de Damasco. Se estrella. Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Entonces, él perseguía no a Cristo, él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y mire cómo lo narra él en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Siga. Pues yo soy el último de los apóstoles. Mire, se considera un aborto, se considera el último de los apóstoles. Siga. Indigno del nombre de apóstol. Se dice que no es digno de llamarse apóstol y da una explicación por qué. Dale. Dale. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ahí está. San Pablo dice, soy un aborto, indigno de ser apóstol, soy el último de los apóstoles y da una explicación por qué. ¿Qué pecado ha cometido? Perseguir la iglesia. Perseguir la iglesia de Dios. Habla en singular, no habla en plural. Y dice San Pablo que Dios tiene una iglesia. No dice que tiene 2, ni 3, ni 4, tiene una. Entonces, si Dios tiene una iglesia, al saber que Dios tiene una iglesia, que es la que Cristo fundó, entonces a nosotros nos interesa saber cuál es esa iglesia. ¿Cuál es esa iglesia a lo largo de la historia? Ya miramos que para nosotros es la iglesia católica y le voy a dar algunos datos por qué. Cristo la funda en la persona de Pedro. Segundo, cuando en Mateo capítulo 10 versículo 1 viene a recordar quiénes eran los apóstoles donde Cristo fundó la iglesia, Él va a dar una jerarquía dentro de la iglesia y va a mostrar que dentro de la iglesia de Jesucristo, en lo que Jesucristo llamó, hay una persona que está en primer lugar en la iglesia y ese es precisamente Pedro. Uno que lo lea, pues, que lo encontró. Sí. Y llamando a los 12 discípulos, les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Siga. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, A quien llamó después Pedro. y su hermano Andrés, No hay segundo. Ahora hay nomás un primero. No hay segundo. No hay tercero. No hay cuarto. No hay quinto. Solamente hay un primero. Y no podemos decir que Pedro es el primero porque lo llamó de primero. Porque ya leímos a Juan 1:42 que llamó primero a Andrés. Y Andrés fue y buscó a su hermano Pedro. Y entonces se lo presentó. Entonces no estamos diciendo que es el primero porque Jesús encontró a Pedro de primero. No. Es el primero en la iglesia. Cuando dice, y estos son los 12. En primer lugar, Pedro. Entonces observe que sí hay un primer lugar dentro de la iglesia para una persona. Y después nombra a los otros apóstoles, pero no dice que están en primer lugar. Los nombra enseguida después de Pedro. ¿Por qué?
Porque Jesucristo mismo, allá en San Lucas capítulo 22, versículo 31, San Lucas 22, 31, va a mostrarle a los apóstoles que Pedro está en primer lugar que los demás. Y le va a mostrar que Pedro tiene un encargo distinto a los demás apóstoles. Y eso existe dentro de la iglesia. Y es la explicación por qué dentro de la iglesia católica existe el Papa. Que a veces nos pregunta dónde aparece la palabra Papa. No la busquen porque no la va a encontrar. Pero sí van a encontrar que dentro de los apóstoles había un jefe dentro de la iglesia. Y cuando Jesús lo nombra jefe de la iglesia, ¿y cuál es la misión que le da? Y a ese nosotros le llamamos papá, jefe, papa, como usted lo quiere llamar. Dale, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. Sacudirlos. Observe que hay un plural. Estaba reunido con los apóstoles y le dijo a Pedro en particular: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. A ustedes significa a los apóstoles que están ahí y a Pedro. Pero miren, tomen la foto cuando Jesús tiene preferencia por Pedro y lo nombra por encima de los otros apóstoles. Pongan cuidado. Pero yo he rogado por ti. Ahí tomen la foto. Tácata. Yo he rogado por ti. Observe por qué no por los otros 11. ¿Por qué solo por Pedro? Es de preguntarnos, ¿por qué por Pedro? Con razón Mateo dice, en primer lugar, Pedro. Ah, entonces en la iglesia de Jesucristo, Pedro está en primer lugar. ¿Y qué misión le da a Pedro? Ponga cuidado. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto... Escuche la tarea. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea del Papa. Confirma a tus hermanos. El diablo lo puede zarandear a ellos, pero yo he rogado por ti y te doy la tarea. Debe fortalecer, confirmar a tus hermanos. Esa es una tarea de Pedro. Jesús entonces escoge dentro de los apóstoles a uno que sea jefe. No solamente de los laicos, sino también de los apóstoles, de la jerarquía que Jesús había dejado. Y cuando le da otra muestra a los apóstoles de que Pedro tiene autoridad, en Juan 21:15. En Juan 21:15, Jesús le muestra a los apóstoles, a los apóstoles, le muestra que Pedro tiene autoridad sobre ellos, para que ellos, cuando Jesús no esté, no se vayan contra Pedro, sino que respeten a Pedro. Juan capítulo 20, Juan 21:15. Juan 21:15. Léalo, hermano, ¿lo tiene ahí? Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. A Simón Pedro, habían comido todos los apóstoles. Dice Jesús solamente a Simón Pedro. Ojo. Simón de Juan, ¿me amas más que a todo? Perdón. Le dice a él. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Me aman más que estos. Estos son los 11 que están ahí con él y los otros que estaban allí. Me aman más que estos. Observen que le estaba pidiendo a San Pedro delante de los apóstoles que si le ama más que esto. Y escuchen la respuesta de Pedro. Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Tomen la foto ahí. Apacienta mis corderos. A Pedro le dio la autoridad de apacentar a los otros apóstoles, a quienes llamó corderos. Eso lo enseña la iglesia católica. Y le dijo, yo he rogado por ti, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Por eso lo nombró en primer lugar. Por eso le cambió el nombre de Pedro, que era Simón. Por eso le dijo, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ya vemos que dentro de la iglesia Jesucristo nombra un pastor de toda la iglesia. Primero de los apóstoles. Ahora pongo cuidado de las demás ovejas. Pongo cuidado, dale. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora lo mandó a pastorear, no los corderos que eran los apóstoles, ahora las ovejas. Estos que estaban aquí primero, y después ya abrió el compás. Lo manda a pastorear las ovejas. Pero ojo, observen lo que dice otra vez, lo último. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de lo que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor,
tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pongan la lupa aquí. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis. Centren la atención en esa palabrita pequeñita. Mis. O sea, que Pedro va a apacentar un grupo de ovejas, un grupo exquisito, especial de ovejas, las de Cristo. Mis. Las que no son de Cristo no las apacienta Pedro. Tienen otros pastores. Pero la que es de Cristo la apacienta Pedro. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia de Pedro? Porque ese es el pastor original, verdadero y único que Cristo dejó dentro de la iglesia para pastorear las ovejas de Jesucristo. Ahora, hay otros rebaños y hay otros pastores, pero el rebaño de Cristo, característica por 3 veces. ¿Por qué por 3 veces? Para que quede muy claro que las ovejas de Jesucristo, ustedes y yo las vamos a reconocer porque estarán sometidas al pastor que es Pedro. Es por eso que la Iglesia Católica es la de Cristo. Hay otra característica. ¿Por qué esa iglesia es la de Jesucristo? Observen ustedes que sobre esa iglesia vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés en el capítulo 2. Pero antes del capítulo 2 estaban reunidos en la oración. En el capítulo 1, versículo 14, están reunidos. Ustedes verán, están todos los apóstoles reunidos. Pero vamos a leerlo desde el 13, donde están todos reunidos para la espera de Pentecostés en oración. Y ustedes van a ver que esa iglesia de Jesucristo, sobre la que vino el Espíritu Santo, que todos dicen que es la iglesia, cualquier iglesia, usted le pregunta, cualquier nominación, la iglesia suya, no, la mía es la de Cristo. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre mi iglesia. Bueno, aquí hay una característica especial, o dos, para ver que era la iglesia católica. Dale. Hechos 1, 14, del 13, sí, léalo desde el 13. Y cuando llegaron, subieron al piso superior, donde vivían Pedro y Juan. Pedro. Observe que Pedro siempre va en primer. Nadie le quita el puesto a Pedro. Usted va a ver que San Lucas, que San Marcos, que San Mateo, que incluso los Hechos de los Apóstoles, siempre va a nombrar a Pedro en primer lugar. Pedro. Aquí entonces tomen la primera foto. Estaban reunidos y estaba en primer lugar Pedro, pastorea, Entonces Pedro asume el papel de pastor, va a pastorear las ovejas de Jesucristo. Pedro da los nombres, ahí, sigan. Santiago y Andrés. Y ahí ustedes saben el nombre de los apóstoles. Pasa el versículo 14, que aquí vamos a tomar otra foto de lo que es la iglesia de Jesucristo, porque creemos que es la iglesia católica. Dale. Todos ellos perseveraban en la oración. Todos ellos perseveraban en la oración. Pilas para tomar la foto. Con un espíritu mismo. Ajá. Y en compañía de algunas mujeres. Y pila, la cámara lista. Y de María, la madre de Jesús. Tácata, tomemos la foto. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Y observen algo. Que esa María, la madre de Jesús, no es cualquier mujer. Vuelva a leer el versículo 14 para que ustedes observen con lupa que no es cualquier mujer. Obsérvenlo. Todos ellos perseveraban en la oración. Ajá, escuchen esto. Con un mismo espíritu. Ahora subrayen esto. En compañía de algunas mujeres. Deténgase ahí. En compañía de algunas mujeres. Si María fuera una mujer cualquiera, no la nombrarían aparte, porque aquí está el saco donde agarraron a todas las mujeres que no son importantes dentro de la iglesia, no tienen una importancia resaltante, y las metieron en un solo saco. Pero no podían meter a María, la madre del Señor, por ser la madre del Señor, no la podían meter en el mismo saco de todas las mujeres. Es más, esas mujeres ni siquiera da el nombre. En compañía de algunas mujeres. Pero hay una mujer importante en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro como pastor y donde viene el Espíritu Santo. Y esa mujer necesita ser excluida de las demás mujeres por su importancia. Por eso dentro de la iglesia católica le dan esa importancia. De algunas mujeres, repítalo. Y de María. No, repítalo.
y en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Ahí está. Observe, de María, no la panadera. Aquí dice por qué ella es importante. Por ser la madre. Por eso la sacan del saco donde están las demás mujeres. Porque es la madre de Jesús. Observe entonces que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué las otras iglesias no tienen a María? ¿Por qué no tienen a Pedro, que es el pastor de la iglesia? Observen esto. Debe haber algo extraño. Si Jesucristo dejó esto dentro de la iglesia, ¿por qué no? Ahora, ¿es importante esa iglesia de Jesucristo? ¿Es importante o no es importante? Para San Pablo es importante. ¿Cómo sabemos que es importante para San Pablo? Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es la iglesia para Pablo? Colosenses 1, 18. Para que vean ustedes la importancia de la iglesia para Pablo. Y Pablo, ojo, recuerden que Pablo venía de otra religión. Venía de otra religión. Y Pablo no dijo cualquier religión salva. Venía de una religión donde adoraban al Dios verdadero. Venían de una religión donde Pablo era conocedor de las Sagradas Escrituras más que cualquier hombre, pues era criado a los pies de Gamaliel, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Criado a los pies de Gamaliel, no era cualquier tonto, era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces, si era un conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿por qué Pablo se integra a esta iglesia y dice que es la iglesia? Observe en Colosenses 1, 18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Observen, si la iglesia no es importante, como muchas personas dicen, ¿por qué Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? No podemos decir el cuerpo no, la cabeza sí. Yo me caso con la cabeza de mi esposa, le quito el cuerpo y lo boto. Eso no puede ser. Si para Pablo la iglesia es cabeza y cuerpo, perdón, Cristo es cabeza y cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, entonces la iglesia es importante, y la iglesia es importante. Ahora bien, observe algo, esa iglesia no es como muchas personas dicen, la iglesia soy yo. No, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia soy yo. Te voy a mostrar que dice que yo no soy la iglesia, que yo soy parte de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Recuerden que es la iglesia para Pablo, el cuerpo de Cristo. Ahora van a escuchar ustedes a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Si es el cuerpo de Cristo, ¿yo debo estar en ese cuerpo o no debo estar en ese cuerpo? Ponga cuidado. ¿Y cómo voy a entrar yo a formar parte de ese cuerpo? Dale. Porque así como el cuerpo es uno. Así como el cuerpo es uno. Recuerden que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ajá. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Observe, el cuerpo tiene muchos miembros. El cuerpo no es un solo miembro. Yo no puedo ser la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Yo no puedo decir, yo soy la iglesia. No. El cuerpo tiene muchos miembros. Es más, la palabra iglesia significa asamblea. Yo no soy iglesia, porque yo no soy asamblea. Para que haya asamblea tiene que haber varios. Entonces yo no puedo decir yo soy la iglesia, yo no soy de asamblea. Tiene que haber varias personas. Repítalo de nuevo y sigue. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también es Cristo. ¿Ve? Siga. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí dice en la Biblia que cuando yo me bautizo, comienzo a formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo no puedo decir que yo soy la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Ahora observen la importancia que Pablo le da a la iglesia. ¿Le da importancia a la iglesia? Sí. Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Es importante la iglesia para Pablo? Sí. Y si es para Pablo importante y Pablo lo dejó como palabra de Dios, pues también tiene que ser importante para nosotros. Efesios 1, 22. Léalo. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Iglesia en singular. Una. Hay una iglesia.
iglesia y Cristo es la cabeza. Y escuche, la constitución cabeza suprema de la iglesia. Y observe qué es la iglesia para Pablo. Paren la oreja. que es su cuerpo, Es su cuerpo, primero. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces sí es importante. Pero si todavía eso no le dice nada, pongan la lupa. ¿Qué más es la iglesia? la plenitud del que llena todo en todo. La iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todo. En castellano, Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia, según dice San Pablo. Y ahora, en Efesios capítulo 3, versículo 10, si todavía no vemos la importancia de la iglesia, Efesios 3, 10 dice que esa iglesia es tan importante que escuchen lo que dice. ¿Qué vamos a encontrar en ella? Vamos a encontrar algo, lo vamos a ver, dale. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la Iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver mediante la iglesia? Repítalo otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Escucharon? La multiforme, en castellano significa las muchas formas de la sabiduría de Dios, no una forma, porque la mayoría de iglesias o denominaciones tienen una forma, dos formas de la sabiduría de Dios, pero las muchas formas de la sabiduría de Dios la vamos a encontrar. Léalo otra vez para que la multiforme. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la iglesia. ¿Y por qué mediante la iglesia? Efesios 3:20. Escúchelo. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué creemos que tenemos que estar dentro de la iglesia y no en cualquier iglesia? En la iglesia de Jesucristo. Escuchemos. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, Ese es Dios. Ajá. conforme al que actúa en nosotros. Ajá. A él la gloria. A Dios. A Dios. A Él. A él la gloria. A en la Él iglesia. la gloria En la iglesia. en la iglesia. Si es importante la iglesia, dale la gloria a Dios. ¿Siga? Y en Cristo Jesús. No podemos decir a Dios la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia no. Pablo une cuerpo y cabeza. Siga. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. Amén significa así es, así será por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.